No hay futuro posible sin perdón, como no hay paz duradera sin justicia. Y yo asumo mi parte de responsabilidad y por eso yo le pido humildemente perdón a las generaciones más jóvenes. Es que el gobierno no ahorró un céntimo ahorró el gobierno cuando el petróleo estaba elevado. Viernes 16 de noviembre, a continuación las informaciones más relevantes de esta semana. Comenzamos de inmediato. El carnet de la patria rastrea la conducta del venezolano. Así lo reveló Anthony Dakin, miembro de una delegación venezolana que en el año 2008 viajó a China y se encontró con una tarjeta que no solo identificaría al dueño del documento, sino también podría seguir su comportamiento social, político y económico. Casi 10 años después de aquel viaje y con la ayuda de ZTE, Venezuela lanzó una nueva tarjeta de identificación inteligente conocida como Carnet de la Patria. El documento transmite datos de sus titulares a servidores. El carnet está cada vez más vinculado a la entrega de alimentos subsidiados, salud y otros programas sociales del gobierno, de los que depende la mayoría de los venezolanos para sobrevivir. No hay futuro posible sin perdón, así lo afirmó la abogada y analista político Thaís Peñalver durante el foro La Diplomacia Ciudadana, en donde Maripili Hernández, exministra del gobierno de Hugo Chávez, pidió perdón públicamente por los errores cometidos. Muchos me preguntan sobre el perdón. Respondo lo que entiendo después de analizar las transiciones y la destrucción del socialismo real. No hay futuro posible sin perdón, como no hay paz duradera sin justicia. Y yo asumo mi parte de responsabilidad y por eso yo le pido humildemente perdón a las generaciones más jóvenes por los graves errores que he cometido. Por otra parte, la Fuerza Armada Nacional indicó a su personal que por su seguridad deben guardar su identificación en un lugar distinto al de la documentación personal, a los fines de evitar ser atacados en caso de ser sorprendidos por antisociales. En la FAM se dieron cuenta que salir de noche es peligroso, dice nuestro destacado, en el que se publica un comunicado que advierte sobre el uso de uniformes mientras no se esté cumpliendo con actividades relativas al servicio en lugares fuera de los cuarteles. Y en el sector militar pareciera que está prohibido hablar del Ejército de Liberación Nacional. El comandante de la CEOFAN, Remigio Ceballos, en un video habla de grupos irregulares y no de la guerrilla colombiana. Estamos desplegados rumbo hacia Puerto Paz en este momento, luego de efectuar un patrullaje fluvial. Las operaciones van a continuar de manera permanente. Vamos a hacer un patrullaje sostenido, aéreo, diurno y nocturno, y también fluvial, diurno y nocturno, para buscar grupos estructurados de delincuencia organizada, grupos armados, pero también para neutralizar cualquier tipo de contrabando de extracción de combustible o de cualquier materia o producto que se lleven hacia Colombia. A pesar de esta situación, el especialista José Tarazona, director de Fundaredes, indicó que el Estado usa al ELN y las FARC para controlar ciertas regiones del territorio nacional. El pranato que controlaba las minas el control del pranato lo perdió el gobierno venezolano. El régimen de Nicolás Maduro comenzó a tener una fractura entre el gobernador del Estado Bolívar y el gobierno nacional. Y esa fractura generó una ganancia de control de espacio para el pranato de las minas, para los mineros. Y allí, durante los últimos años, se han podido registrar cualquier cantidad de matanzas entre estos grupos, por el control de la mina. ¿Usted me habla del gobernador, me habla de Francisco Rangel o...? O sea, ambos gobernadores han generado que esta fractura haya llegado hoy a este momento. ¿Qué es lo que ha pasado? Que ciertamente al gobierno le sale más barato utilizar a las Fuerzas Armadas ilegales, revolucionarias de Colombia, la disidencia de la FARC, le sale más barato utilizar al Ejército de Liberación Nacional, que no dudamos de presumir que estas organizaciones guerrilleras están siendo armadas por el Ejecutivo Nacional. Los diputados de la Asamblea Nacional calificaron como inconstitucional que Nicolás Maduro siga como presidente de la República a partir del 10 de enero de 2019. Los parlamentarios pidieron elecciones generales con condiciones democráticas. El Poder Legislativo hizo esta declaración debido a que consideran como fraudulenta la elección del pasado mes de mayo, cuando la mayoría de los partidos políticos de la oposición no participaron. Se ha dejado de importar alimentos y medicinas porque Venezuela se quedó sin caja. Así lo aseguró el diputado a la Asamblea Nacional, José Guerra. Veamos.
producto de la caída de la producción y del precio, el país ha perdido 14.400 millones de dólares. Con el agravante, con dos agravantes. El primero de ellos es que el gobierno no ahorró un céntimo ahorró el gobierno cuando el petróleo estaba elevado. Y ahora no solamente que no ahorró, sino que también estamos en incumplimiento del pago de la deuda externa, el llamado default de la deuda, incumplimiento. Venezuela debe 6.500 millones de dólares por concepto de deuda vencida. Y alrededor de 2 millones de niños que culminan la primaria no continúan con el bachillerato. Así lo denunció el diputado al Parlamento, Miguel Pizarro. El parlamentario aseguró que más de 6 millones de niños iniciaron el periodo escolar 2018-2019 de forma precaria, sin útiles ni uniformes completos. Además, unas 500.000 escuelas dejaron de ofrecer el programa de alimentación escolar conocido como el PAE. Casi 7.000 venezolanos se hacen ciudadanos en Estados Unidos cada año. El periodista Carlos Subero describió cómo un ciudadano de nacionalidad venezolana se puede naturalizar en la nación estadounidense. En el destacado relata el caso de Marta Blanco, ex jefe de prensa de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela. Y a pocos días de la toma de posesión del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, en este país rechazan la posible visita del jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro. Y el expresidente del gobierno español, José María Aznar, aseguró que Venezuela es la nueva Cuba de Latinoamérica y que es una amenaza en sí misma para la seguridad de la región. Además, indicó que cada día que está en el poder Maduro es tiempo que va a quedarse más aún, pues explicó que la oposición venezolana ha sido esencialmente desarticulada. En Bogotá apareció dentro de una maleta el cadáver de un venezolano identificado como Wander Yanel López Contreras. La policía colombiana recibió la llamada de una maleta sospechosa que había sido lanzada desde un vehículo en el barrio Villa Elena, cerca del cauce de un río. Quedó despejada el pasado viernes 9 de noviembre, luego de que la familia identificara el cuerpo. Familiares de las víctimas de la tragedia del Club El Paraíso exigieron justicia. Denunciaron que desconocen el paradero de uno de los responsables de este hecho, Gilbert Petit. Sentimos la necesidad de que nos den respuesta en relación a uno de los imputados por el caso. Específicamente estamos hablando de Gilberto Alejandro Petit, quien es el mayor que fue detenido junto con los otros 4 menores y que fueron los que ocasionaron toda esta tragedia. Tenemos información de que él fue trasladado al centro penitenciario Tocorón, pero hasta el momento ya han pasado prácticamente 5 meses, el viernes ya son 5 meses que fallecieron nuestros hijos. Y hasta el momento él nunca ha sido trasladado a tribunales. No ha sido realizada la audiencia preliminar de esta persona que mencioné anteriormente. Nosotros realmente queremos que nos garanticen de que ese señor está detenido, que continúa privado de libertad. Los estudiantes de la Universidad de Carabobo acudieron a las urnas para escoger a sus representantes ante el Consejo Universitario, resultando ganador el joven Marlon Díaz. En el estado de Aragua obtuvo 1.184 votos la plancha número 23, con la que Díaz fue escogido como presidente de la Federación de Centros Universitarios. Un testigo clave del caso Odebrecht y su hijo fueron envenenados. Como Jorge Enrique Pisano y Alejandro Pisano quedaron identificadas las víctimas. Según los resultados de la necropsia, la causa del deceso fue envenenamiento por ingesta de cianuro, señaló el informe publicado por la Fiscalía. Un objeto volador no identificado fue observado por 3 pilotos que recorrían el espacio aéreo de Irlanda. El capitán de una de las naves sostuvo que observó una luz muy brillante que se movía rápido. De hecho, llegó a consultar si se trataba de ejercicios militares. Las autoridades se encuentran investigando este reporte misterioso.
Y ahora nos vamos con lo más viral de la semana a través de nuestra cuenta en Twitter con el exhorto del presidente Andrés Pastrana de liberar al preso político venezolano Iván Simonovic. Hermanas y hermanos venezolanos, les habla Andrés Pastrana. Hoy le exigimos la inmediata liberación de Iván Simonovic a la narcodictadura liderada por Nicolás Maduro. Iván lleva 14 años preso injustamente, sometido a torturas y tratos crueles, lo que ha conllevado al deterioro de su salud. Le pedimos al Estado español que interceda por Iván. Su esposa y sus hijos son españoles. Hoy los demócratas del mundo pedimos y exigimos la inmediata libertad de Iván Simonovic. Y despedimos no sin antes agradecer al seguidor de la semana, el político venezolano Miguel Pizarro. Recuerden que somos BNPRES en todas nuestras plataformas digitales. Les acompañó Alberto Toro Bielma. Hasta la próxima.